I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Antes de elegir el caso a tratar, siempre hago una larga y profunda investigación. Lidiar con casos criminales, contar historias poco conocidas, a menudo olvidadas, requiere un esfuerzo adicional. Lee y relee artículos, entrevistas, compara información, verifica fuentes, mira y mira las imágenes de las víctimas mientras fluyen ante tus ojos y esos rostros casi parece que los escuchas susurrar, como si te estuvieran pidiendo que hables de ellos. Así nació la elección del episodio de hoy. Les voy a contar acerca de una serie de brutales asesinatos que tuvieron lugar en el noreste de los Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1980 durante un período de 36 meses. Los muertos fueron 8, 3 hombres y 5 mujeres, 2 de estas víctimas nunca fueron encontradas y todos fueron asesinados en parejas. En los periódicos de la época, esta serie de crímenes se conoció como los asesinatos de Colonial Parkway. El Colonial Parkway recorre 23 millas desde Jamestown hasta Yorktown, pasando por Williamsburg. Esta parte de los Estados Unidos es conocida como el Triángulo Histórico, se encuentra en Virginia y es una ruta escénica diseñada para hacer turismo. Los puentes que cruzan la vía son de ladrillo y de estilo colonial. En definitiva, lo que debía ser un lugar para disfrutar de la belleza natural y el interés histórico de la región, se ha convertido en el escenario de una misteriosa serie de asesinatos. Durante 3 años, entre octubre de 1986 y septiembre de 1989, al menos 8 personas murieron o desaparecieron a lo largo de este corto tramo de la avenida. Entonces, igual de misteriosamente, la carnicería cesó. ¿Fueron estos crímenes obra de un solo asesino en serie o fueron asesinatos no relacionados? ¿Podría el hecho de que hubieran ocurrido en un tiempo relativamente corto y que estuvieran lo suficientemente cerca geográficamente como para atribuir la responsabilidad a una sola persona? ¿Y por qué ese horror se detuvo tan abruptamente como había comenzado? En este vídeo intentaremos responder a estas preguntas. El primer doble homicidio ocurrió en octubre de 1986 cuando 2 mujeres, Kathy Thomas y Rebecca Dobsky, fueron asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de un Honda Civic blanco estacionado en uno de los muchos lugares pintorescos que salpican Colonial Parkway. Sus muertes habían sido brutales. Sus gargantas fueron cortadas tan profundamente que Kathy Thomas fue casi decapitada. Las autopsias realizadas a los cuerpos encontraron que ambas mujeres habían sido atadas antes de su muerte, y el automóvil y los cuerpos fueron luego rociados con diésel. Las autoridades sospecharon que el perpetrador había planeado quemar el automóvil y su contenido para cubrir sus huellas, pero por una razón desconocida, no pudo llevar a cabo ese plan. Nunca se encontró ningún motivo para los asesinatos.
No había señales de agresión sexual y los bolsos de las dos mujeres todavía estaban en el auto, con todo su dinero adentro. Las investigaciones forenses determinaron que Cathy tenía mechones de cabello en una de sus manos, como si se los hubiera arrancado a su agresor. El coche en sí estaba lleno de pelos y fibras, que había que mantener meticulosamente. El FBI examinó minuciosamente el vehículo y luego, para asegurarse de que se conservara toda la evidencia posible, el interior del automóvil y la alfombra se retiraron y almacenaron para un posible análisis futuro. Las autopsias también revelaron nuevas pruebas y pistas. Ambas mujeres tenían carne sin digerir en el estómago, una indicación de que habían comido hamburguesas o alimentos similares poco antes de su muerte. La hora de la muerte era casi imposible de precisar. Todo lo que el forense pudo confirmar fue que ambos habían sido asesinados durante al menos 24 horas. Atrapado en las finas ondas del cabello castaño rojizo de Cathy, justo encima de la oreja izquierda, había un pequeño trozo de cuerda de plástico. Tenía poco más de 1 pulgada de largo y de alguna manera se lo habían cortado durante la pelea con su asesino. Había marcas de ataduras, profundas y visibles, alrededor del cuello de las dos mujeres. Ambos mostraban signos de hematomas, evidencia de palizas sufridas en vida. En la nalga derecha de Cathy también había un moretón inquietante en forma de huella de mano. Ninguna mujer había sido acosada sexualmente, esto descartó la violación como móvil. Las pruebas y los hisopos se realizaron simplemente como una cuestión de protocolo. Cathy Thomas había sufrido una decapitación casi total y la hoja casi le cortó la cabeza. El corte de Becky también fue profundo, pero no tanto como el de su pareja. Muchos años después, se publicaron fotografías sin editar de la escena del crimen. No había indicios en esas imágenes de que tuvieran las manos atadas. A pesar de toda la información recopilada, el agente especial James Butters dijo que las autopsias no revelaron nada decisivo para esa investigación. Los certificados de defunción de ambos dieron como causa de muerte un paro respiratorio por estrangulamiento. Sus gargantas fueron cortadas post-mortem con una hoja extremadamente afilada de cierta longitud. Pero, ¿quiénes eran las dos víctimas? En muchos aspectos, la corta vida de Cathy Thomas fue de lucha, provocación, ideas revolucionarias y una educación de alta calidad, pero terminó en tragedia. Cathy había roto muchas normas aceptadas de la sociedad de los 80. Según amigos y conocidos, ella se habría convertido en un modelo a seguir para muchas personas si su vida no hubiera sido negada. Rebecca Dobsky nació en el norte del estado de Nueva York el 21 de julio de 1965 de Julian y Jacqueline Dobsky. Rebecca, Becky para sus amigos y familiares, creció en un pequeño pueblo cerca del valle del río Hudson. Era la menor de 5 hijos. La familia era el centro de su vida y adoraba a sus hermanos mayores. Después de que Cathy y Becky fueron asesinadas, pasaron 48 horas antes de que las dos mujeres fueran reportadas como desaparecidas. En la era anterior a los teléfonos celulares y la conectividad permanente, no era tan notable que las personas no se dieran cuenta de que faltaban unos a otros. Era fin de semana y los planes de Becky no eran muy específicos. Cathy tenía un pequeño círculo de amigos, pero ninguno de ellos parecía darse cuenta de que les había pasado algo malo. Pero esa pesadilla recién comenzaba, poco más de un año después de ese primer doble asesinato, el 20 de septiembre de 1987,
La camioneta de David Knobling fue encontrada a unas 22 millas de donde fueron encontradas las dos mujeres. Con él estaba una chica llamada Robin Edwards. Ambos habían sido asesinados a tiros en el área de manejo de vida silvestre de Ragged Island en la orilla sur del río James. La camioneta de David Knobling, una Ford Rainier negra, fue encontrada antes de los cuerpos, estacionada cerca del puente del río James con los limpiaparabrisas y la radio encendidos. Luego, los cuerpos fueron encontrados varias millas al sur de Colonial Parkway. La policía pensó que era un modus operandi similar al de los dos asesinatos de Kathy Thomas y Rebecca Dobsky. David Lee Knobling nació el 31 de enero de 1967 de Judy y Justin Ward. De niño, nunca conoció a su padre. Judy dejó a su marido después de un período de constantes peleas. Luego conoció a un hombre alemán, Karl Knobling, cuando el niño tenía solo 18 meses. Judy y Karl se casaron cuando David tenía 4 años y el esposo adoptó legalmente al niño. Luego, la pareja dio la bienvenida al hermano pequeño de David, Michael. La otra víctima, Robin Edwards, nació en Lexington Park, Maryland de Bonita y Robert Edwards. Tenía una hermana mayor, Janet, en el momento de su nacimiento. Robin era una chica exuberante y divertida, aunque de vez en cuando salía de casa para volver después de un tiempo causando mucha preocupación a sus padres. Había conocido a David durante una noche de cine con amigos. Parece que Robin se había escabullido de la casa después de las 12:30 de la noche, trepando por la ventana y calle abajo para reunirse con David. A diferencia de sus fugas anteriores, esta vez no había traído nada, quizás porque planeaba regresar a casa en unas horas. Después de regresar alrededor de las 7:30 de la mañana, la señora Edwards se dio cuenta de la desaparición de su hija e inmediatamente fue a denunciarlo a la policía. Los padres de David Knobling también hicieron lo mismo ese día. A la mañana siguiente, el Ford Rainier negro de 1986 de David fue encontrado estacionado en Ragged Island, un refugio estatal en la zona rural de la isla de White. Ragged Island está ubicada en el lado sur del puente James River, a solo 20 millas al sur de Colonial Parkway. El área era bien conocida por los lugareños y la policía local como un área difícil. Débilmente iluminado por la noche, rodeado de profundos pantanos que conducen al río James. La camioneta tenía las dos puertas abiertas. Curiosamente, la radio sonaba cuando los oficiales se acercaron para inspeccionar el vehículo abandonado. Con la lluvia torrencial de ese día, las puertas se abrieron y la radio sonando parecía indicar que algo extraño había ocurrido. Situado en una tierra baja pantanosa, ese refugio de 6,000 pies cuadrados estaba lleno de malezas, juncos negros, mirto de cera y pinos que cubrían un pantano casi inaccesible. Desde el estacionamiento oscuro y solitario solo había dos formas de llegar al agua. Uno estaba a lo largo de una carretera paralela a la Ruta 17 y llevaba a los visitantes a la base del puente del río James. Incluso con la proximidad del puente de 4 millas de largo a solo unos metros de distancia, el camino estaba oscurecido por una espesa línea de árboles y cercas. La causa de la muerte de David y Robin había sido una herida de bala en la cabeza. Según las heridas sufridas por el hombre, parece que la víctima intentó escapar del asesino trepando un terraplén, antes de recibir un disparo en el hombro, lo que lo habría hecho reducir la velocidad o incluso caer al suelo. Más tarde,
David fue asesinado al estilo de una ejecución al recibir un disparo en la parte posterior de la cabeza. La policía creía que Robin y David habían sido sorprendidos por su atacante y asesinados al final del sendero de media milla sobre el pantano que termina en el río James. A estas alturas las víctimas ya son 4. Luego fue el turno de Keith Cole y Cassandra Hayley. 2 jóvenes que se conocieron el 9 de abril de 1988 para su primera cita. Los 2 eran estudiantes de la Universidad Christopher Newport y fueron reportados como desaparecidos al día siguiente. El Toyota Celica rojo de Cole fue encontrado en York River Overlook a lo largo de Colonial Parkway el 11 de abril. Pero no había ni rastro de ellos. Habían ido al cine esa noche, luego a una fiesta universitaria local donde fueron vistos por última vez. Hasta la fecha no se han encontrado sus restos. Keith Cole nació el 8 de marzo de 1968 de Barbara y Richard Cole. La familia vivía en Newport News, luego se mudó al condado rural de Gloucester en 1980. La otra víctima de este caso, Cassandra Hayley, era la típica chica de al lado. Animadora y gimnasta, amaba los partidos de fútbol y era hermosa por dentro y por fuera. Ella nació de Joan y Glenn Hayley el 16 de mayo de 1969 en Walton Beach, Florida. Cassandra disfrutaba estar en casa con su familia tanto como salir con sus amigos. Se suponía que ella y Keith Cole serían una primera cita solo de nombre, poco más que eso. No estaba buscando una relación a largo plazo y, según la mayoría de las versiones, Cassandra tampoco buscaba un romance. Keith y su novia de toda la vida, Selina, simplemente se estaban tomando un descanso de 2 semanas. En definitiva, para ambos era una forma como cualquier otra de pasar una noche de sábado. Esa noche, Keith cenó en casa con sus padres y su hermano Doug. Aunque era primavera en Virginia, un frente frío había llegado 2 días antes y las temperaturas habían bajado drásticamente durante el día y las noches se volvían aún más frescas. Los 2 jóvenes pasaron la noche en una fiesta universitaria y el cielo nublado apenas comenzaba a despejarse cuando se fueron. Alrededor de las 2 de la madrugada, la madre de Cassandra se despertó y descubrió que su hija aún no había regresado a casa. Estaba preocupada, aunque a veces lo hacía. Luego estaba el descubrimiento del coche de Keith Cole. John Seeger fue el primer guardabosques en llegar a la escena. Según él, el auto tenía las llaves puestas y un juego de ropa doblado en el asiento trasero. Casi todos los conjuntos de Keith, junto con la parte superior, el sujetador y la bota marrón de Cassandra. Su bolso estaba en el piso del lado del pasajero. Faltaba una cosa, la billetera de Cassandra, aunque su chequera todavía estaba en su bolso. En el asiento trasero también estaban los zapatos, la cartera y un cinturón de Cole. Sin embargo, no se llevaron algunas de las joyas de la niña. La guantera estaba abierta y la puerta del lado del pasajero estaba cerrada. Pero no había ni rastro de ellos 2. Desaparecieron. Se evaporaron. Las 2 últimas víctimas de esta increíble serie de asesinatos fueron Anna Maria Phelps y Daniel Lauer. Ambos caminaban de regreso al departamento que ella compartía con el hermano de Daniel, Clinton, en Virginia Beach. El auto Chevy Nova de Daniel fue encontrado en el área de descanso hacia el oeste de la Interestatal 64, en la dirección opuesta a la que se suponía que se dirigía. 6 semanas después, sus restos fueron encontrados a 1 milla de donde había sido abandonado el automóvil.
Este fue el último de los asesinatos, el fin de semana del Día del Trabajo de 1989. Ana María era la hija menor de 4 hijos de la familia Phelps. Sus hermanas, Cynthia, María y Rosanna, eran todas mayores, mientras que su hermano William era el hijo menor de la familia. De todas las víctimas vinculadas a los asesinatos de Colonial Parkway, la menos conocida es Daniel Lauer. Daniel fue uno de los 4 hijos de Mary y Henry Lauer. Al principio de su vida había vivido en Port Jefferson, Nueva York. Finalmente, la familia se mudó a Truxillo, condado de Amelia, a solo 10 millas de donde vivía la familia Phelps. Truxillo, Virginia, era poco más que un gran lote junto a la carretera con una pequeña tienda general y un campo de béisbol. Daniel y Ana María se conocieron porque la niña vivía con Clinton, su hermano. El joven comenzó a preocuparse al no verlos regresar esa noche. Inmediatamente llamó a su madre, Mary, a las 9 de la mañana del 5 de septiembre para decirle que aún no habían llegado y nuevamente a las 2 de la tarde para informarle que Daniel y Ana María no estaban por ningún lado. La señora contactó de inmediato a la policía de Virginia. Lo que nadie sabía en ese momento era que el auto de Daniel ya había sido localizado. Un oficial de transporte estatal la vio a las 9 de la mañana y a la 1:30 de la madrugada por un cuidador. Estaba estacionado en el lado de camiones del área de descanso, cerca de la rampa de salida, junto a un cartel de «No estacionar», como si se hubiera metido en algún problema y lo hubieran abandonado. La búsqueda de Ana María Phelps y Daniel Lauer fue coordinada por la policía de Virginia. Los investigadores pensaron que los 2 jóvenes se habían ido juntos y de alguna manera estaban perdidos. Se utilizaron perros moleculares para revisar el vehículo, pero no pudieron detectar ningún rastro de ninguna de las víctimas en los alrededores del automóvil. La búsqueda resultó ser muy difícil dada la densa vegetación forestal que rodeaba las áreas de descanso. Los escuadrones de agentes se desplegaron en abanico en dirección oeste, y también se realizaron controles alrededor del área en la dirección opuesta. No se encontraron rastros de las 2 personas desaparecidas. Para el área restante, dada la densa maleza, la policía utilizó un helicóptero. Hubo muchos supuestos avistamientos de Ana María y Daniel, que solo parecían alimentar la idea de que de alguna manera habían escapado juntos en lugar de ser víctimas de un homicidio. Mientras tanto, las familias sufrían esa interminable espera por saber qué pasó con los 2 chicos. Un mes después de la desaparición de Daniel y Ana María, la familia Phelps ofreció una recompensa de $7 por información que pudiera llevar a la pareja a salvo a casa. El 21 de octubre de 1989, 2 cazadores con arco en un área boscosa se encontraron con una escena espantosa. Allí, debajo de los árboles que ya estaban perdiendo las hojas, había una manta marrón y 2 cráneos humanos. Danny Plott fue uno de los primeros policías estatales en llegar al sitio. La manta cubrió la mayor parte de los restos de Ana María, pero solo cubrió parcialmente a Daniel. Después de 6 semanas, los animales habían hecho lo que suelen hacer con los restos. Los investigadores descubrieron algo singular. El pequeño medallón que llevaba Ana María con fotos de su sobrino fue encontrado en el camino a unos 15 metros de los cuerpos. Lo que llamó la atención fue que el medallón no estaba adherido al collar. Parecía haber sido colocado allí para dar un mensaje. Si bien se encontraron algunos huesos cerca, esa fue la única evidencia física separada de los cuerpos. Los investigadores se preguntaron, ¿cómo y por qué estaba allí?
Finalmente llegó la confirmación oficial de que eran los restos de Anna Maria Phelps y Daniel Lauer. De todos los huesos recuperados, solo uno mostró signos de trauma. Era el hueso de un dedo, pequeño, de tamaño casi imperceptible, pero que contaba la historia del destino que le había tocado a Anna Maria Phelps. Había una laceración que no se había curado en absoluto, lo que indica que lo más probable es que se infligiera en el momento del crimen. La oficina del forense también revisó los huesos del cuello de las dos víctimas en busca de signos de estrangulamiento. El hueso hyoide se encuentra en el cuello y es la estructura en forma de U que se fractura en un tercio de todos los homicidios por estrangulamiento. En el caso de los dos el hyoides estaba intacto. Eso no significaba que no los hubieran estrangulado, solo que era menos probable. Las autoridades se preguntaron si los asesinatos de Anna Maria y Daniel estaban conectados con otros crímenes que ocurrieron en la región. El hecho es que, justo cuando comenzaron, todos esos crímenes misteriosos cesaron. El asesino se deslizó en la oscuridad, pero esto no hizo desaparecer el terror en las comunidades de esa zona. El asesino podía empezar a matar de nuevo y esto era una espada colgando sobre sus cabezas, una amenaza constante. En 2010, las familias de las víctimas le pidieron al detective de homicidios retirado Steve Spingola que investigara los asesinatos. Sus conclusiones fueron que los asesinatos de Colonial Parkway habían sido cometidos por diferentes personas y por diferentes motivos. Creía que solo el primer doble homicidio y otro de 1996 en el que murieron Lolly Winans y Julian Williams estaban vinculados al mismo asesino. Lolly y Julian fueron asesinadas de manera similar mientras acampaban en el Parque Nacional Shenandoah. Las dos mujeres fueron amarradas y degolladas casi al punto de ser decapitadas. Si este doble homicidio adicional, que tuvo lugar unos 7 años después del último de los asesinatos de Colonial Parkway, es en realidad obra del mismo asesino, sigue siendo un misterio. Nunca se han presentado cargos en relación con ninguno de los asesinatos, y hasta el día de hoy todos siguen sin resolverse, a pesar de las numerosas investigaciones sobre las diversas muertes que ocurrieron a lo largo de esa pintoresca carretera. A pesar de la opinión del detective Spingola, la policía atribuyó estos 8 asesinatos al mismo asesino debido a las similitudes en cada caso. Todas las víctimas fueron asesinadas cerca de sus autos. Las 3 primeras parejas fueron encontradas en la zona conocida como Calle de los Enamorados. Ninguna de las víctimas sufrió robo y la agresión sexual no parece ser un motivo en ninguno de los casos. El primer y el tercer doble homicidio ocurrieron con unas pocas millas de diferencia, y el segundo y el cuarto se cometieron aproximadamente a media hora de Parkway. Sin embargo, incluso dentro del departamento de policía, hubo investigadores que estuvieron de acuerdo con el punto de vista de Spingola. Según ellos, estos asesinatos no fueron obra de un asesino en serie, sino de al menos 2 o más asesinos separados. La diferencia en los métodos de asesinato es algo que a menudo se señala en apoyo de esta afirmación, ya que Cathy y Rebecca fueron estranguladas y luego degolladas, David y Robin fueron asesinados a tiros, Anna Maria y Daniel fueron presuntamente apuñalados. A pesar de esta hipótesis, la tesis del asesino en serie prevalece entre los iniciados. A lo largo de los años, la policía ha interrogado a 150 sospechosos en relación con estos 4 casos, pero todos han sido absueltos. En 2018, la página de Facebook de Colonial Parkway Murders, dirigida por Bill Thomas, hermano de una de las primeras víctimas,
Cathy reveló que se había encontrado ADN en 3 de 4 escenas del crimen, lo que podría vincular de manera concluyente los casos y conducir a un arresto. El cabello encontrado en la mano de Cathy y una muestra biológica encontrada en una víctima en el segundo caso nunca han sido analizadas, pero con los avances en la tecnología de ADN, las familias de las víctimas esperan finalmente obtener respuestas después de tantos años. Hasta el día de hoy las 8 víctimas del Colonial Parkway permanecen sin culpable. ¿Qué opinas? ¿Fue un asesino solitario o son asesinatos sin conexión entre ellos? Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking.